Buenos días con todos. En honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta tercera sesión académica que realizamos en torno a nuestro laboratorio de ideas urbanas, que es parte de los proyectos que llevamos a cabo en la Escuela de Gobierno del IDE, que es un espacio de formación de líderes públicos y políticos para mejorar el desarrollo de la gestión pública en nuestro país de manera ética, sostenible y responsable. Esta vez, dentro del Laboratorio de Ideas Urbanas, quiero contarles a quienes nos han acompañado esta vez por primera vez. Es un espacio para democratizar y ciudadanizar la información que tenemos sobre las ciudades, para fomentar la participación ciudadana y apoyar la toma de decisiones estratégicas en líderes locales. Así que es un gusto para nosotros el día de hoy poder tener esta sesión en donde hablaremos de innovación pública en contextos de crisis. Para nosotros, creemos que todo lo que estamos viviendo como país y alrededor del mundo es una gran oportunidad para pensar nuestros gobiernos locales, para pensar nuestras administraciones públicas y ver nuevos espacios de colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil. Así que es un gusto tener este espacio y de expositores, tenerle a Natalie Celi. Es un gusto para nosotros que nos acompañe hoy desde aquí Ecuador, Marcelo Lazaña desde Chile, e Ignacio Cardona, que nos dice que está con unos problemas de conexión, pero en honor al tiempo vamos a iniciar y él se nos va a unir en el camino. Quiero pedir la palabra antes de iniciar a Alicia Arias. Ella es la representante de Counterparty Internacional aquí en el país, y es gracias a ellos que podemos llevar a cabo esta iniciativa tan valiosa para nuestros gobiernos locales y sobre todo las ciudades intermedias del Ecuador. Bienvenida, Ali. Gracias, Gise. No solo unas breves palabras para darles una bienvenida a este foro del Laboratorio de Ideas Urbanas. Nosotros, como siempre, muy honrados de apoyar. Creemos que el foro es parte de lo que el laboratorio quiere lograr, de los cambios que se quieren lograr desde el laboratorio. Así que agradecerle mucho a la Escuela de Gobierno del IDE por la organización de este evento, a los expositores que estoy segura que nos van a dar una visión muy amplia sobre esto, un tema muy actual. Ahora hablamos de resiliencia. Yo creo que la innovación en lo público puede ser una buena respuesta a la resiliencia que estamos buscando dentro de la crisis. Así que, bueno, veamos, conversemos ahora del tema. Creo que son buenas opciones e ideas puestas en la mesa que todos tenemos que comenzar, no solo a pensar, sino a tratar de implementar. Así que muy bienvenidos todos y muchas gracias, y pues damos inicio al evento. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Alicia. Bueno, como saben, vamos a tener una metodología muy dinámica. Invitamos a todos a que participen. Si tienen preguntas, nos pongan en el chat o alcen las manos. Quiero presentarles a la moderadora de la sesión de hoy. Es Vanessa Rodríguez. Ella es quien dirige este laboratorio de ideas urbanas. Así que, Vane, te dejo a ti el espacio. Bienvenidos todos y gracias a todos por la puntualidad. Ya estamos 30 personas conectadas, así que seguimos conectándonos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gisela. Un saludo a todas las personas que están presentes. Gracias también por asistir a esta convocatoria. Y yo voy a moderar la discusión. Vamos a hacerla tipo foro. Queremos que sea muy dinámica y tendremos espacios para que los invitados puedan darnos su perspectiva sobre algunas preguntas que hemos planteado para promover la discusión, y luego abriremos un espacio para las preguntas de los asistentes. Así que yo voy a empezar por anunciarles la primera pregunta con la que vamos a discutir con Marcelo y con Natalie, hasta que Ignacio logre conectarse porque nos dijo que está con problemas de señal. Vamos a empezar con la pregunta de cómo podemos aprovechar esta crisis para implementar políticas públicas innovadoras. Primero voy a presentar a Marcelo para que nos dé en 5, un poquito más, tal vez hasta 8 minutos, Marcelo, para tu primera reflexión. Yo voy a estar tomando el tiempo y luego le haremos la misma pregunta a Natalie
para reflexionar sobre este tema. Y bueno, yo aprovecho para presentarles a Marcelo. Marcelo Lasaña es socio de Lead to Change Chile y Protea Becoming Adaptative de Barcelona. Es especialista en procesos adaptativos en entornos complejos, gestión del conocimiento, innovación pública y empresarial y liderazgo adaptativo. Entonces, Marcelo, te dejo la palabra. Gracias, Vanessa. Ante todo, agradecer a Gisela, a Lide, en su nombre, a Counterpart, a través de Alicia y a ti misma, por el laboratorio, por esta invitación. Me parece un tema muy oportuno. Y también me agrada compartir con Natalie e Ignacio en este debate, reflexión sobre temas tan cruciales. Y abordando la pregunta que nos formulas, en primer lugar, decir que estamos viviendo un momento absolutamente de frontera, un momento liminal, donde no solamente vamos a pensar cómo son las políticas públicas más innovadoras, sino que tenemos que pensar cómo será el Estado, que es la fábrica de esas políticas públicas, y cómo será la sociedad donde se incrusta este Estado, ¿no? Es decir, hemos llegado a un momento civilizatorio en el cual preguntarse cómo seguimos adelante no es un tema baladí, es un tema crucial. El cómo funcionan las empresas, cómo se van a situar las sociedades, cómo serán las relaciones entre los estados, si vamos a superar los estados, si las gobernanzas supranacionales serán más importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa reflexión calza perfectamente en esta crisis de la pandemia, pensar sobre el Estado, sobre la administración pública y cómo hacemos que esta administración pública sea diferente. Esta crisis lo que ha desatado es pensar cuánto importante es el Estado para la sociedad, para el desarrollo de las sociedades, en primer lugar. Y lo que se revela es que hoy y en el futuro, ya lo era en cierta medida en el pasado, en el ayer, el Estado jugará un rol clave. Ahora, ¿está ese Estado equipado para jugar un rol clave, estratégico, de inteligencia colectiva? No. Tenemos un Estado del siglo XIX para una sociedad del siglo XXI. Y no es que la crisis haya puesto esto de relieve, sino que la normalidad que vivíamos era totalmente ilusoria. Como dice Robert Pirsig en su bellísima novela Lila, muchas veces no vemos con claridad el mundo, no por su extrañeza, sino por su normalidad. La normalidad es la que nos cega. Bueno, y esto ha ocurrido mucho con el Estado. El Estado tiene muchas insuficiencias. Y esas insuficiencias han quedado hoy día, con la crisis de la pandemia global, en evidencia. Falta de agilidad, falta de flexibilidad. Tenemos un Estado que está mucho más acostumbrado a las rutinas y a hacer cosas que hacer que ocurran o conseguir que ocurran cosas. No tenemos un Estado volcado a los outcomes, a los impactos. Tenemos un Estado volcado a los outputs, a productos. No sabemos hoy día lo que invierte Corfo, por ejemplo, aquí en Chile, hace que tengamos más emprendedores, más productivos, más competitivos. Sabemos que gastamos más y cada año hay más fondos para generar más innovación en las empresas y más emprendimientos. Pero no sabemos si tenemos emprendedores más competitivos, más productivos. Lo mismo en lo social. Exactamente lo mismo. No sabemos evaluar, no sabemos medir. Por tanto, esta crisis nos pone en el centro de la discusión sobre, respecto a la pregunta, cómo podemos aprovecharla para que el Estado cambie. Esto está en muchos foros. Yo he participado en muchos foros, en España especialmente, sobre la discusión sobre el papel del Estado en el futuro, cómo se va a articular, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un tema, un gran tema que es de corto plazo, que es el rol del Estado en la recuperación. De la recuperación sanitaria, y de la recuperación social, y de la recuperación económica. Y ahí el Estado no es un proveedor de servicios. Aquí el Estado debe jugar un rol de articulador. Es el que gestiona la gobernanza en sus diferentes capas, en lo social, en lo educacional,
en lo económico, en lo regulatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y articula a los distintos actores que forman parte de estas redes. Estas redes que son, ya las políticas públicas no se dan fruto del conocimiento experto de 4 gatos encerrados en un cuarto, en un laboratorio, donde les vamos a dar de comer durante un periodo determinado y les vamos a enseñar en 5 días, ustedes tienen que tener un diseño nuevo de un servicio público o deben tener una nueva política pública. Eso se acabó hace mucho tiempo. Hoy día las políticas públicas y los servicios que se diseñan para satisfacer las necesidades de la ciudadanía son fruto de procesos de co-creación. Y en esos procesos de co-creación, el Estado, la autoridad pública en sus diferentes niveles, nacional, provincial, regional, local, juega un rol importante. Bueno, ahí hay muchas cosas que pensar en cómo se articula la cooperación interadministraciones públicas. La pandemia lo ha dejado clarísimo. O sea, la pandemia, una de las cosas más interesantes que ha generado es que la gente ha sido capaz de desatarse, desnudarse, sacar los nudos del corset burocrático. Algunos, los más atrevidos, otros se ha mantenido la rutina del día a día, en ese agujero negro de las administraciones públicas. Pero otros han sido capaces de salirse de esa rutina y hacer las cosas de manera distinta. Entonces, el gran desafío que tiene ahí la administración, y sobre todo de cara para el corto plazo, porque ya pensar en el largo plazo lo diré enseguida, es cómo sistematizamos, incorporamos esos aprendizajes y esas buenas prácticas de lo que estamos haciendo ahora en momentos de pandemia. Y eso se ha visto muy claramente en España, que es un caso que conozco también como Chile, en cómo los ayuntamientos han abordado la problemática social y económica, del tejido empresarial de proximidad, por decirlo así. Sobre todo el más golpeado, el sector turístico, restauración, provisión de servicios, etc., ¿no? Ellos han sido los grandes articuladores de estas redes de provisión de productos, servicios, etc. En el largo plazo el tema es distinto. En el largo plazo yo creo que aquí se tiene que empezar a cocinar a fuego muy lento y cada sociedad, cuando me refiero a cada sociedad, cada país, con sus líderes políticos, con sus líderes sociales, ha de pensar en cómo reinventamos el Estado. Hoy día tenemos Marcelo. un Estado, sí, termino con esta palabra, tenemos un Estado paquidérmico para bailar un ballet que no es el adecuado para en esta coreografía de los tiempos de complejidad. Bueno, ya estoy. Gracias. Mil disculpas, me toca cortarlos no. en honor al tiempo, Lo haces porque bien. Bueno, para las personas que se integran, estamos reflexionando sobre cómo podemos aprovechar la crisis para implementar políticas públicas innovadoras. Marcelo Lasaña nos ha dicho que es el momento para reflexionar no solo sobre las políticas públicas, sino sobre el Estado. El rol del Estado, que ha tenido un rol muy tradicional, con falta de agilidad, con falta de flexibilidad, que ha caído en la rutina y que es una oportunidad para una transformación del Estado que pase de ser de proveedor de servicios públicos a articulador. Y nos ha hablado de desafíos en el corto y en el largo plazo. Posteriormente va a seguir conversando sobre este tema. Ahora vamos a reflexionar sobre la misma pregunta, cómo podemos aprovechar la crisis para implementar políticas públicas innovadoras, con Nathalie Celi. Ella es especialista en innovación y transformación digital aplicado a sectores de educación, empresas y gobiernos. Es presidenta del Centro de Competitividad e Innovación del Ecuador de Fundación Edúcate. Además, ha sido ministra coordinadora de Desarrollo Social, de la Producción y embajadora de Ecuador en los Estados Unidos. Bienvenida, Nathalie. Igual le voy a controlar los 8 minutos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí con Marcelo. Muchísimas gracias, Gisela, y a todos los que participan en esta conversación, en esta reflexión sobre el rol del Estado y las posibilidades de innovar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Marcelo. Tenemos un Estado del siglo XIX para un mundo y una economía del siglo XXI. Yo creo que además tenemos que reflexionar esto en el contexto de una especie de
digamos, de una ola de corrupción que azota a toda la región y que es una pandemia en sí misma. Esta corrupción ha desvalorado el rol del funcionario público, siendo muy difícil atraer a la función pública a los mejores talentos. Y ahí es cuando yo digo, siempre he conversado de esto, que el gobierno tiene un pecado de nacimiento, y es que es su dificultad de atraer el talento valioso que existe muchas veces en el sector privado. Este es un tema que tenemos que abordarlo, tenemos que solucionarlo también en este contexto, y ahí tiene una nueva reflexión. Creo que finalmente este debate entre izquierda y derecha sobre el rol del Estado en esta pandemia, creo que hemos llegado a un consenso, que el Estado es importante, el Estado tiene que ser eficiente, regular de manera inteligente, pero obviamente que el Estado cumple un rol fundamental siempre, y sobre todo en eventos como este cisne negro que es el COVID-19. Entonces, una vez que aceptamos que el Estado es importante, bueno, creo que hay que tener políticas claras de atracción de talento humano. Si bien en el caso ecuatoriano, por ejemplo, existe incentivos al inicio de la carrera de la administración pública, ya para el tema de mandos medios y mandos superiores, no contamos con ese incentivo. Y más allá está, como decía al inicio, devaluada la palabra de hacer política pública, la devaluada de ser político o tecnócrata. Y inclusive existe siempre una corriente de la sociedad para que los burócratas o los tecnócratas o los políticos reciban menos salarios, y los primeros ajustes siempre se den por ese lado. Entonces, yo siempre digo en la comparación del tema educativo, ¿qué más importante puede ser la educación para nuestros niños en la educación inicial y en la educación a lo largo de la vida? Y sin embargo, digamos, los profesores sufren problemas en torno a su tema de salario. También tenemos que una reflexión a nivel global. El COVID, por ejemplo, es un problema global que requiere cooperación global, que requiere soluciones globales. Y también tenemos que repensar el rol de esas instituciones y el rol de nuestra participación como países en desarrollo o países de ingresos medios y medios altos. ¿Cuál es esa participación? Por ejemplo, es impensable que el Fondo Monetario Internacional pueda ayudar a los países en solo el equivalente a su cuota o participación, cuando las necesidades son muchísimo más grandes que esa participación, como es el caso de Ecuador, que además es una economía dolarizada. Dicho todo esto, yo creo que también los gobiernos locales han dado lecciones de cómo enfrentar bien esta crisis y cómo no hacerlo bien, digamos. También hay mucha enseñanza cuando se reflexiona sobre los errores que se han cometido. En el caso de Ecuador hay, digamos, claros ejemplos de rápida acción, hay claros ejemplos de innovación en la forma como de proveer alimentación a la población, que es una iniciativa en la que me he visto involucrada personalmente. Iniciativas de cómo rápidamente establecer hospitales de la noche a la mañana, y cómo poder tener una reacción que que siendo que no es su competencia el tema de salud, en Ecuador, Marcelo, el Estado es muy centralista y las competencias de educación y salud pertenecen al gobierno local, no a los gobiernos locales. En el pasado, inclusive, tenía la competencia de infraestructura, pero con el código de descentralización se recentralizaron muchísimas competencias al gobierno central, lo cual esta crisis realmente también devela la importancia de la descentralización y de la autonomía de los gobiernos locales. Ahora, en relación a la innovación, yo creo que este es un momento en que las circunstancias apremian y que puede ser también el nacimiento de mucha innovación. Por ejemplo, en el tema de la educación, no puede existir un sistema mucho más inflexible, complejo, donde realmente no se han dado ningún tipo de innovaciones. Estamos educando a nuestros hijos para el siglo XIX y no estamos dándole a ellos las competencias y las capacidades necesarias para abordar esta crisis y el empleo del futuro. Y yo creo que este tema, lamentablemente, de la revolución 4.0, de la transformación digital, no se ha abordado casi nada en el tema de educación y muy poco en el tema de la salud. Actividades que son eminentemente actividades en las que el Estado debe garantizar
el acceso a la población. Y si no tomamos esto en serio y no reinventamos y transformamos la educación y la salud, van a ser estas fuentes de la más grande inequidad que podamos sufrir en América Latina. Y de hecho ya tenemos esa disparidad y esa inequidad de los ingresos, que puede transformarse muchísimo más, que puede ampliarse, perdón, muchísimo más, creando problemas sociales que realmente podrían complicar el funcionamiento de los países y de los gobiernos y de los estados. Creo que también la necesidad es la madre de todas las invenciones, y esta difícil crisis, primero sanitaria, con muchas pérdidas, lamentablemente, de vidas humanas, genera el contexto para estas reflexiones y genera el contexto para poder trabajar sector público, privado y academia para poder generar soluciones rápidas a las grandes crisis y sus consecuencias, porque la crisis no solo es de orden sanitaria, es de orden también económica, y también es una crisis de valores que muestra lo peor y lo mejor de la sociedad en este momento, y que nos obliga a pensar en una transformación del Estado, en una transformación de la política y de la política pública. No sé cómo estoy con el tiempo, Vanessa. Perfecto, le queda un minuto. Bueno, yo creo que podemos reflexionar y hablar de casos específicos en Ecuador y en otros países donde el liderazgo digamos, el liderazgo del manejo de la crisis política basado en la ciencia deja lecciones positivas. Y este tema de la ciencia y el que el sector público pueda contar justamente con un sector que genere este tipo de políticas y que genere este tipo de investigación basada en la ciencia, ha sido crucial para el manejo de esta pandemia. Muchísimas gracias, Nathalie, por apegarse al tiempo. Nathalie nos ha dicho cómo hemos visto durante la pandemia interesantes experiencias de innovación, especialmente en la provisión de ayuda humanitaria en los gobiernos locales, por ejemplo, que tuvieron que afrontar competencias que tradicionalmente no tienen asignadas y que no estaban preparados, pero aún así hicieron un esfuerzo por hacer innovación. Vamos a seguir con nuestro último invitado respondiendo esta primera pregunta de cómo podemos aprovechar la crisis para implementar políticas públicas innovadoras. Y lo tenemos aquí a Ignacio Cardona, que aprovecho para presentárselos. Ignacio es especialista en promover la integración social a través de transformación de espacios físicos. Su interés principal es implementar procesos urbanos que promuevan el desarrollo individual de las personas para alcanzar la sostenibilidad. Es socio fundador de AREPA, un estudio de arquitectura, ecología y paisaje. Te doy la bienvenida, Ignacio, y te voy a dar 8 minutos para que nos des tu perspectiva sobre esta pregunta que hemos planteado. Perfecto, Vanessa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al centro por esta invitación. Es realmente un placer para mí esta oportunidad de hablar con ustedes, y gracias a mis colegas, amigos, compañeros en esta discusión. Además, particularmente, a mí me gustó mucho el enfoque que Vanessa nos propone, que no es un webinar tradicional donde venimos a plantear solo nuestras ideas, nuestras presentaciones, sino además a escucharnos. Es más una ronda de escucharnos un poco sobre algunas cosas que hemos venido pensando en esta crisis sin precedentes. Además, en esta idea de escuchar lo que nos está ocurriendo y escuchar el medio, me tocó una circunstancia, que es que tengo todo preparado, hablando de la oportunidad que tienen las conexiones para intercambiar procesos, con la idea de promover innovación y creatividad, y con ese discurso preparado tengo una falla de conexión que me ocurre, y por eso pido disculpas. Y en ese sentido pido disculpas por la llegada tarde. Yo vivo en Boston, en un centro de la Universidad de Harvard, y aquí ocurrió este problema de conexión por un solapamiento de varias personas conectándose al mismo tiempo, por un evento que hay aquí. Eso no viene al caso. Pero el punto es que eso me viene a pensar, y disculpe si ligeramente trato de reformular lo que venía pensando a raíz de esta coyuntura, que es entender
no solo, digamos, porque aquí están pasando, en mi opinión, varias crisis solapadas. Unas que han ocurrido por este evento sin precedentes del COVID-19, pero adicionalmente se han revelado otras crisis. Y yo quiero que están ocurriendo en nuestras sociedades, por ejemplo, la crisis de la desigualdad, que es un tema que a mí me toca especialmente. Aquellas personas que han tenido la posibilidad de aprovechar los medios telemáticos para incrementar sus niveles de productividad y conectividad, los privilegiados como nosotros, que estamos aquí conversando, tienen una enorme oportunidad a partir de descubrir que temas como el teletrabajo, del que puedo comentar más adelante con más detalle, nos permite intercambiar ideas y generar espacios colaborativos. Pero al mismo tiempo tenemos otro sector de la población muy importante, aquí donde esto lo llaman los trabajadores esenciales, que tienen obligatoriamente que salir a la calle, incluso en muchos momentos poner su vida en riesgo para que nosotros podamos estar aquí conversando. Digamos, en mi caso, por ejemplo, y esta es una de esas contradicciones que se dan en esta crisis, yo tengo una manera muy sencilla de colocar en el teclado, pedir al mercado, y el mercado me llega a la puerta de mi casa, con lo cual yo puedo quedarme produciendo de manera segura, pero hubo alguien que tuvo que traer ese mercado por mí. Entonces se están evidenciando unas desigualdades que yo creo atentan contra la innovación. ¿Por qué? Porque yo soy de los creyentes que la innovación ocurre desde la participación de diferentes sectores. No solamente diferentes disciplinas, sino también diferentes sectores sociales, diferentes sectores socioeconómicos. Entonces la pregunta es, ¿cómo entender, cómo aprovechar la crisis, pero también cómo entender o cómo ampliar los niveles de participación de diferentes sectores para que el solapamiento de esos diferentes conocimientos generen innovación? Entonces la crisis, yo creo que aquí ocurre algo muy particular. Eso lo dijo, por cierto, Javier Cercas en una entrevista a la BBC Mundo, el escritor español, recientemente, que es que esta crisis ha evidenciado dos cosas muy particulares. Uno, la conectividad es un tema, es un gran tema. Conectarnos entre nosotros es un gran tema. Bien sea porque necesitamos conexión, fortalecer las conexiones digitales desde nuestras casas, o bien sea porque añoramos la conexión física que ocurre afuera. Pero la conexión es un tema. Y la segunda gran cosa que decía Javier Cercas es que pareciera que la investigación es un tema. Pensar las cosas es más importante de lo que pensábamos hace unos meses. Digamos, organizarnos como grupos y hacer solapamiento de esos conocimientos para investigar cosas a través de la conexión es importante. Entonces, yo creo que Javier Cercas allí, el escritor, sin pensarlo, en mi opinión, da unas claves para la innovación y que podemos aprovechar en medio de esta crisis. Es entender que si nosotros nos conectamos, pero además, cuando digo nos conectamos tratando de resolver las crisis de desigualdad que les hablaba al comienzo. Pero al mismo tiempo tratamos de solapar distintos conocimientos a través de la participación de esos diferentes intereses, pueden ocurrir cosas de innovación. Vanessa, ayúdame con el tiempo para ver si puedo agregar una idea adicional. Te faltan 2 minutos. Excelente, Vanessa, gracias. Y aquí ocurre una paradoja que yo intuyo que mis antecesores lo comentaron, que yo lo puedo resumir brevemente con algo que comentaba el profesor Nicholas Blum, el profesor de economía de la Universidad de Stanford. Él tiene muchos años trabajando el tema de teletrabajo y esta idea de comunicarnos, conectarnos vía digital. Y él dice que el medio del teletrabajo, promueve la productividad porque nos permite estar más enfocados en la conexión a través de la pantalla, pero es un reto en contra de la creatividad, paradójicamente. ¿Por qué? Porque la creatividad requiere
de conexiones alternativas que no son tan directas como la que este medio exige. Él comenta, por ejemplo, el caso famoso de Google, las oficinas Google, que toda su creatividad se basa no en los espacios tradicionales de trabajo, sino en una cancha de básquetbol, de baloncesto, que está abajo, en donde la gente mientras juega, hablan de otras cosas y allí se le ocurren cosas. Entonces, y ahí hay cuando antes dije una oportunidad para la innovación, aquí yo veo que hay un reto para la innovación que esta crisis ofrece, que estamos muy dedicados a producir, pero no tenemos lo que era mucho más fácil de hacer más allá del teletrabajo, que es la conversación después de un café. O sea, nosotros, por ejemplo, Vanessa y yo tuvimos la oportunidad el año pasado de estar en un evento formal y después, como los dos nos dejó un avión, estuvimos intercambiando horas en un aeropuerto, compartiendo un café y hablando de cualquier cosa. Y allí es donde ocurren las ideas también. No solamente cuando tú estás enfocado conversando algunos temas, sino cuando tú estás desenfocado hablando de miles de cosas y ocurre la innovación. Y por eso es que Nicolas Blum habla de la crisis que pueden generar la creatividad a partir de esta idea de estar conectados para ser productivos todo el tiempo por la vía del teletrabajo. Entonces traté de asomar dos cosas, como los retos de la inequidad, tres cosas: el reto de equidad para promover la participación; segundo, la oportunidad que genera conectar e investigar para generar innovación, pero el reto que genera la necesidad de ser productivos y cómo este medio directo pero a la vez distante, a través de una pantalla unidireccional, nos invita a producir, pero a veces también no nos permite divertirnos, diverger en diferentes cosas, que también es un recurso para la innovación. Y con esto dejo esta pregunta para ver cómo sigue la conversación. Gracias, Vanessa. Gracias, Ignacio, y gracias a ti por el resumen final que me ahorró trabajo. Quiero decirles que estamos conectados con personas de Ambato, de Huaquillas, de Guayaquil, de Puerto Viejo, de Cuenca, y para todos está abierto el chat para que por favor puedan incluir también sus respuestas a estas preguntas y nuevas preguntas para el debate. Vamos a seguir con una pregunta adicional, una nueva ronda. Vamos a volver con Marcelo. Y la pregunta sería, Marcelo, ¿qué necesitamos, qué recursos necesitamos para que esta innovación suceda? Tú nos hablaste de la innovación del Estado. ¿Qué recursos necesitamos, Marcelo? Bien, muy interesante las dos reflexiones de Ignacio y Nathalie. Muy agradecido por los conceptos y las ideas planteadas. Y me voy a tomar de una idea que planteó Nathalie para responder esta segunda pregunta que nos lanzas, que nos propones, que nos planteas, que es el talento. El Estado fue pensado no para atraer talento, sino que para capturar funcionarios que tienen o han tenido un determinado talento. Aquí quiero hacer un solo inciso muy rápido. El Estado puede cambiar porque el Estado es un constructo humano, no es producto de la naturaleza. No son un conjunto de átomos que funcionan a partir de electromagnetismo, fuerza débil nuclear, fuerza fuerte nuclear y gravedad. La hay, todas estas fuerzas de la naturaleza. Las tenemos nosotros. El Estado es un constructo humano y por tanto, como constructo humano lo podemos modificar, lo podemos cambiar. Bueno, hay una serie de palancas que resisten. Bueno, vuelvo. El talento es la clave del futuro para el Estado y para hacer innovación, porque la innovación es un atributo de una organización para convertirse en una organización adaptativa. Una organización adaptativa es aquella que va cambiando a partir de modificaciones o de estreses o estresores que se producen, o perturbaciones que se producen en el entorno. Por ejemplo, hay que regular sobre una nueva realidad en telecomunicaciones o a nivel sanitario. Eso estresa al Estado y por tanto el Estado tiene que responder con nuevas regulaciones, con nuevos servicios, con nuevas redes de gobernanza en ese issue. Bueno, pero esa capacidad innovadora, adaptativa, no la tiene, o la tiene mínimamente la estructura burocrática. La estructura burocrática sirvió y servirá en el futuro para lo rutinario,
para poner sellos y timbres, por ejemplo. Pero para articular la complejidad de los temas que se han de abordar en el futuro y de las redes que están detrás de esos temas, no sirve. En consecuencia, hay que atraer talento. Un ejemplo que daba Natalia era la ciencia de datos. La ciencia de datos es crítica para abordar lo que viene en el futuro, para todas las políticas públicas. Sin embargo, nosotros tenemos informáticos dentro de los servicios públicos que no están al nivel de lo que se requiere para gestionar verdaderamente los datos y generar a partir de los datos políticas públicas y servicios públicos. ¿Verdad? Y el Estado allí tiene un glamour, como dice Longo, Francisco Longo, Paco Longo, de SADE en Barcelona, que es impresionante, porque hoy día los jóvenes, además, las nuevas generaciones, la generación Z, la generación colonial, que es la que vendrá, son generaciones donde lo que les va a mover no es solamente el lucro. Y yo por carnet de identidad no soy colonial ni generación Z, soy ya próximo a la generación de los pensionados, pero de espíritu lo soy. Bueno, curioso y con propósito, acciones con propósito. Y el Estado puede ser un campo magnético de atracción de jóvenes talentosos para cumplir precisamente propósitos en lo social, en lo medioambiental. Fíjense que el problema de la pandemia es la preparación que como sociedad y como estados, como administraciones públicas, vamos a tener como entrenamiento para afrontar otra crisis que es aún más compleja y aún más peligrosa, que es el cambio climático. Esta es una crisis que golpea la de la pandemia. La otra nos pone en la frontera de la extinción. Por tanto, esta crisis nos va a preparar para entrar mucho mejor preparados y mucho más adaptados a lo que se viene. Bueno, en consecuencia, el atrapar talento, capturar talento, es la clave, y ese problema no solamente lo podemos atribuir a las administraciones públicas de nuestra región, América Latina, es de todas las administraciones públicas. Ahora, ahí ha habido una gran diferencia. En Occidente hemos respondido más con herramientas del siglo XXI, que es del siglo XIX, el confinamiento, que Asia. Los países asiáticos, la gran mayoría de ellos, no todos, respondieron mucho más y mejor usando datos y generando políticas públicas a partir de los datos, APPs, soluciones qué sé yo, de los test, etc. Yo además tengo aquí, hace unos días atrás hice un Twitter con esto que es los fallos que hemos cometido, la innovación pública y los aciertos. Les voy a dejar luego en el chat mi Twitter para que se puedan bajar esto. Y lo que queda, los minutitos que me quedan, solamente voy a responder a la pregunta: ¿qué recursos necesitamos para incluir la innovación en las políticas públicas? He participado más o menos en 32 consultorías a servicios públicos para incorporar la innovación. Bueno, ¿qué cosas, en qué hemos cometido errores? Primero, en ser talibanes de la metodología, sobre todo el design thinking, el pensamiento de diseño. Pensar que el pensamiento de diseño es la innovación es un gran error. Eso no es interesante porque incorpora a los usuarios, incorpora a los beneficiarios en estos procesos abiertos que mencionaba Ignacio anteriormente, pero la innovación es mucho más. La innovación es un proceso de transformación organizacional. No es solo una herramienta. Por tanto, incluir en el cacharro burocrático una gran equipo musical dentro no te hace que el cacharro completo cambie. Solamente tienes un equipo musical para escuchar una buena música. Por tanto, es una cuestión bastante más amplia. No se ha sabido conciliar lo que es la explotación, todas las dinámicas de explotación, las rutinas, con las dinámicas de exploración, lo que hace la innovación.
la capacidad anticipativa. El Estado no tiene capacidad anticipativa, o la tiene muy poco desarrollada. Y es otro tema clave, el cómo un Estado inteligente, con inteligencia colectiva, es capaz de anticipar lo que viene en regulaciones, en nuevos mercados, en nuevos issues regulatorios, en nuevos servicios sociales. No hemos de seguir repitiendo y haciendo lo mismo de siempre, hemos de cuestionarnos, tenemos que ser capaces de evaluar lo que estamos haciendo. Marcelo, ¿estás Sí, con el tiempo? Bueno, si estoy con el tiempo, solamente quiero decir una cosa más. Un acierto es el liderazgo adaptativo. Yo creo que un liderazgo no vertical, un liderazgo capaz de empoderar a los distintos actores dentro de los servicios públicos y darle espacio para su creatividad, para que potencien y expresen su creatividad, también es otra de las claves y de los recursos que necesitamos. Y por supuesto dinero, pero sin lo otro, el dinero no es suficiente. Con el dinero Gracias. podemos hacer todo lo otro. Ya. Perdón por Gracias, Marcelo. No, perdónenme a mí por cortar no, estas por ideas favor. brillantes No. que necesitamos para seguir innovando en nuestros trabajos. Marcelo nos ha hablado de varios temas. El liderazgo adaptativo fue uno de los que nos comentó al final, pero también nos habló sobre atrapar talentos y sobre todo de estar preparados para lo que se viene. Y de eso ya antes habló también Nathalie, ¿no? Que la crisis hizo a nivel de respuestas de que muchos actores públicos tuvieran que responder rápidamente, adaptarse a la crisis y responder incluso sobre competencias a los que no estaban listos. ¿Qué nos dice ahora Nathalie sobre los recursos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué recursos necesitamos para innovar en el sector público? Está con el micrófono apagado. Ahí sí. Ok, listo. Ahora sí. Bueno, yo creo que es muy importante establecer desde la sociedad y profesionalizar, valorizar, transformar digamos, el funcionario y su rol en la administración pública. Yo creo que eso es básico para poder atraer a esos recursos que necesitamos, ese gran talento humano que necesitamos en el sector público. La innovación nace del talento humano, nace, como lo decía Ignacio, de la interacción humana y del compartir ideas. Y también tenemos que pensar en cómo ese talento humano puede realizar las funciones que Marcelo también decía, la función de predecir, la función de poder prever el futuro, los retos que tiene la humanidad, porque la humanidad no solamente tiene en este momento el reto de la pandemia, tiene el reto de que la biotecnología y la tecnología de los datos y las múltiples tecnologías que se recombinan entre sí, como la robótica, la ingeniería genética, y crean nuevas otras. Es decir, cómo el Estado puede utilizar esas tecnologías para también ofrecer mejores servicios públicos. Yo siempre digo que el debate a veces de las políticas públicas se los lleva al debate ideológico, cuando perdemos la riqueza de poder utilizar, por ejemplo, las tecnologías de blockchain para el tema de compras públicas y para que esas compras públicas sean eficientes y alejadas de, obviamente, del tema de la corrupción. ¿Cómo cerramos la brecha digital? ¿Cómo hacemos alianzas públicas y privadas para reducir los costos de la tecnología satelital y que la conexión a la Internet no sea un privilegio? Yo creo que la conexión a la Internet, los derechos digitales, están al nivel de otros derechos como la educación y la salud porque los habilitan, y eso lo hemos visto en la pandemia. Yo creo que es muy importante el atraer ese talento humano y luego que ese talento humano también tenga las herramientas y los incentivos. Ese es un tema importante, y los incentivos para poder innovar. Un sector público donde tenemos pasapapeles, que además les digo, con la tecnología, ese tema de los papeles se tendrían que terminar. Es un tema del gobierno electrónico. Ahora más que nunca hemos visto lo importante y lo necesario que es. Entonces necesitas otro espíritu en el gobierno y generar esos incentivos adecuados. Los incentivos que tiene hoy el funcionario público es a no hacer olas, decimos en Ecuador.
Ecuador, ¿no? A no hacer olas para que nadie note, tenemos este tema de la información en silos y el trabajo poco colaborativo, porque ellos entienden que el que tiene algo de información tiene algo de poder, y de esa manera pueden mantener sus puestos en el sector público. Es decir, el sector público tiene de nacimiento estos silos y esta incapacidad a veces de poder conversar, cooperar entre diversos aspectos. La política pública debe ser transversal, debe ser horizontal y tiene que tener una activa participación, obviamente, de los ciudadanos para poder definir aquellas áreas que tienen mayor prioridad y que tienen mayor potencial de innovación. Entonces, yo creo que en términos de qué se necesita una transformación integral que vaya acompañando las nuevas tecnologías y los nuevos trabajos del futuro. Pero esa transformación no puede ser posible si la sociedad no valora de manera distinta el rol del Estado y si no valora de manera distinta el rol de los funcionarios y el rol de los que trabajan. Y cómo además también se le da fortaleza al Estado para el tema de regulación. Como, digamos, hemos visto que el generar responsabilidad sobre el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna, es un derecho que los estados deben garantizar, pero no necesariamente proveer, digamos, ¿no? Existen áreas, por ejemplo, donde se requiere sumamente estar al tanto de la última frontera de la tecnología, por ejemplo, los institutos técnicos. ¿Por qué los institutos técnicos tienen que ser necesariamente públicos? Podrían ser públicos y privados. ¿Por qué necesariamente el manejo de ciertas enfermedades críticas que requieren innovación y avances en la ciencia tienen que ser provistos desde el gobierno? Es decir, hay una necesidad de poder repensar aquello en que el Estado no puede delegar al sector privado, como es definitivamente la regulación. Y en mi país, justamente en este achicamiento del Estado, en estos 3 últimos años, donde solo se ha debatido cómo reducir el tamaño del Estado, yo creo que es importante porque se han desmantelado las áreas de regulación, las áreas que son importantísimas de regulación, como es el tema relacionado con el manejo de los recursos naturales. El manejo de los recursos naturales puede ser una bendición o una maldición. Aquí tenemos el caso, digamos, de contaminación en la Amazonía, donde se requiere un ente regulatorio que esté, digamos, independiente, que esté sin influencia de las empresas que trabajan en ese sector, pero que también estén al tanto de las últimas tecnologías que se pueden utilizar para la explotación de los recursos. Entonces necesitamos talento, pero necesitamos también conocimiento de punta para que el gobierno pueda dedicarse a lo que es indispensable y pueda regular aquello que el sector privado puede ejecutar por sí mismo. Muchísimas gracias, Natalie, nuevamente por su rigurosidad con el tiempo. Y ella nos ha hablado de muchísimos recursos que necesitamos, pero sobre todo de un nuevo espíritu de transformación integral del Estado y una oportunidad para que podamos tener nuevas herramientas y nuevos incentivos que hagan que tengamos un sector público mucho más innovador. Bueno, y finalmente la ronda con Ignacio. Ignacio, déjame decirte que estamos escuchando el violín de tu hija, creo. Ah, sí, así es. Espero que no sea un problema. Esto es parte de los temas de trabajar en casa. Ella está teniendo sus clases de viola allí. ¿Molesta mucho? Suena un poquito. Ya, pues, pero te podemos escuchar, sí. Lali, perdón, ok. Bien, ¿qué recursos necesitamos para incluir innovación en las políticas públicas? Seguro. Por cierto, estoy agradecido otra vez con los conceptos que estoy aprendiendo de mis compañeros. Hay cosas que no sabía, desconocía que existía ya la generación colonial. No sé si es idea tuya, Marcelo. Y en particular me genera mucha ilusión pensarla desde el punto de vista
positivo, tener una fe de que estamos comprendiendo de que esta crisis que nos ha tocado va a traer consigo la comprensión de manera positiva que no solamente lo económico es importante, que también lo es, y que hay otros procesos de intercambio y otros temas, como por ejemplo el que tú mencionas, el del cambio climático, tienen una importancia. Hay dos temas que se me vienen a la mente, Vanessa, y con la idea de qué habría que pensar para innovar, ¿no? Hay dos cosas, y una es procurar ser menos reactivos y más estratégicos, ¿no? Yo siento que varias de las cosas que ha comentado mis compañeros, por ejemplo, la idea del tema rutinario de la administración pública, que es uno de los grandes dramas y que a veces afecta contra la innovación, tienen que ver con unas instituciones reactivas que reaccionan a problemas que están ocurriendo y no estratégicas, que piensan problemas estructurales y hacen políticas por temáticas estructurales y luego vamos a decir, sus acciones o sus proyectos más tácticos responden a la coyuntura, pero también a esas ideas estratégicas. Esa es la idea uno, la idea de unas instituciones que piensen más desde el punto de vista estratégico. Y segundo es la idea de una institucionalidad en redes, que puede ser que aquí me esté repitiendo un poco con lo que dijeron mis compañeros, que es una institucionalidad que entienda que no es suficiente, como bien decía Marcelo, que tengas diferentes actores participando, sino que la propia institucionalidad motive, facilite, promueva esos sistemas de relaciones y participación que antes hablaba que promueve la creatividad. Respecto a la primera idea, la institucionalidad estratégica, te confieso que esto lo digo además con una angustia muy particular de ver que de repente llega la crisis, terrible sin duda, que nos ha movido el piso a todo el mundo del COVID-19, pero al mismo tiempo pareciera que las instituciones no tenían nada detrás consigo, no solamente para reaccionar, sino pareciera que todas sus políticas ahora están cambiando radicalmente a este tema de lo que ahora llaman, por ejemplo, el nuevo normal. Entonces yo haría una invitación a tratar de dar un paso atrás y pensar otra vez cuáles son los problemas estructurales que esta crisis nos revela y no los problemas coyunturales. A mí te confieso, por cierto, que esta idea del nuevo normal me genera un poco de preocupación, porque estamos hablando de una crisis que yo creo que es coyuntural. Cuando digo coyuntural es que pueden ser 2, 3, 4 años. No sabemos cuánto va a durar esta crisis. Pueden ser 4 años. Pero en el fondo, 4, 5 años es una coyuntura en la escala de la humanidad y en la escala de nuestras ciudades. Entonces, si tú generas unas propuestas que están vinculadas únicamente a la crisis, tú dejas de lado la posibilidad de responder a problemas estructurales, como lo que comentaba Natalie, que es el tema, por ejemplo, temas como las brechas entre diferentes sectores, o la necesidad de hacer estados más eficientes, o la necesidad de repensar hasta dónde llega el Estado, qué regula y qué no, y qué deja hacer y qué no. Entonces, esos son los temas estructurales, y yo creo que y esos son los temas estratégicos, que esta crisis nos debería invitar a pensar más allá de intervenciones inmediatas para resolver la coyuntura del nuevo normal. Ese tema del nuevo normal, además, me preocupa porque yo soy planificador urbano, como tú sabes, y en la historia de la humanidad hemos tenido otras pandemias que han generado nuevas normalidades que se han perpetuado y que han perpetuado, por ejemplo, niveles de inequidad, como fue el higienismo en la época moderna, y después nos dimos cuenta de que la base inicial que la generó, por ejemplo, la tuberculosis en el principio del siglo, resulta que el problema del higienismo, como lo había afrontado la planificación, no era tal, el problema estaba en otro lugar. El problema no era tener más aireamiento de los espacios públicos. Y eso perpetuó una manera de producir el espacio físico que genera ciertos niveles de inequidad. Entonces yo creo que es una invitación a pensar estratégicamente.
cuáles son los temas centrales y cómo la coyuntura nos ayuda a a trabajarlos. Y el segundo gran tema de los que les hablaba de institucionalidad en redes, tiene que ver, yo creo que a lo mejor me voy a repetir mucho con lo que han dicho mis dos compañeros. Ahora mismo cuando el profesor Marcelo puso su tweet, me hice la travesura de entrar en su Twitter y él hablaba de una dicotomía entre lo rutinario y entre la rutina y el cambio, y una dicotomía en la que creo y que tiene algo que ver con lo que comentaba al principio, que tiene que ver con la idea de que esta crisis nos ha llevado a ser más productivos, pero menos creativos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo lograr que nuestras instituciones permiten ser suficientemente flexibles para poder incorporar diferentes talentos, diferentes grupos sociales, etarios, de todo tipo, dentro de las políticas públicas? De manera que, digamos, porque tú tienes como una línea, incluir una mirada estratégica de cuáles son tus problemas centrales, pero saber que el resto puede estar cambiando constantemente de acuerdo a la participación de los diferentes actores, con lo cual estamos teniendo a un Estado o unos gobiernos mucho menos actores y mucho más planificadores, más reguladores. Y ahí coincido plenamente con esa mirada de la profesora Natalie. Yo debo decir que aunque yo tengo muchos años fuera de Venezuela, en el caso de Caracas, de Venezuela, estamos viviendo un proceso contrario, un proceso de engrosamiento paulatino del Estado, un Estado que quiere controlarlo todo y que ha demostrado claramente, dejando de lado otros actores, un poco dispuesto a crear redes de exploración, como decía el profesor Marcelo, pero al mismo tiempo se ha terminado viendo como incapaz de afrontarlo todo. Entonces perdió la capacidad de generar redes y pedir ayuda a otros actores de la sociedad, pero al mismo tiempo su condición paquidérmica, gigantesca, lo hace ineficiente para resolver los problemas, y además al tener el control de todo ocurren los clásicos problemas de falta de transparencia. Entonces, yo puedo vivir desde mi experiencia cercana a Caracas, soy caraqueño, y a Venezuela, que ese engrosamiento eterno del Estado, tratando de controlarlo todo y no de pensar estratégicamente y dejar a otros y crear redes para incorporar, termina generando unos profundos niveles de ineficiencia y altos niveles de corrupción, y por lo tanto bajísimas posibilidades de innovación. Solo ocurre en las políticas públicas aquello que dice sin cuestionamiento la figura autoritaria del Estado. Entonces, de manera que quizás aquí lanzo una última idea que salió sin quererlo, que es cómo la innovación, la creatividad, la participación puede también ser una cápsula, píldora, una posibilidad para luchar también contra el monopolio, cualquiera que sea autoritario. Con eso termino, Vanessa. Gracias, Ignacio. Gracias a los ponentes. Yo les comento que tengo todavía una ronda más de preguntas, pero me parece un poco egoísta de mi parte ser la única que hace preguntas. Así que voy a abrir el foro para que las personas que han hecho sus preguntas en el chat puedan hacerlo directamente. Así que tenemos aquí a Tamara Chacón, a Daniel Segovia y a Marco Cornejo, que han hecho sus preguntas. Quiero confirmar si están aquí, para que abran su cámara y, por favor, lo más breve posible puedan hacer su pregunta, también indicando a quién va dirigida, y que luego nuestros invitados puedan responder. Así que empecemos en el orden que escribieron. Primero, Tamara, por favor, si nos dices de dónde estás conectada, a quién va tu pregunta y la pregunta. Buenos días, muchas gracias por el webinar, está muy interesante. Mi pregunta es fundamentalmente para la economista Natalie Seri. Hemos vivido una situación muy crítica, muy difícil. Les saludo desde la ciudad de Guayaquil. Aquí tuvimos momentos muy catastróficos desde el punto de vista humano, y vimos más que nunca la necesidad de una política social responsable
que siento yo que es mínima acá en la ciudad de Guayaquil. Yo le hacía la consulta sobre qué modelo de política social podríamos aplicar y hasta qué ámbito o hasta qué magnitud los gobiernos locales podrían realmente intervenir en algo así, porque ustedes han hablado de un momento y una situación resiliente. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, también estamos hablando de una intervención directa en el aspecto humano. Acá hay muchas familias en abandono, muchas situaciones realmente marginales. Luego de la pandemia eso se agudizó y el momento resiliente requeriría una intervención directa y una ampliación de la política pública. Esa es mi consulta sobre todo. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo creo que tu hijo nos acompaña, qué bien. Bueno, en todo caso, yo creo que en el caso específico de Ecuador, la pandemia nos deja una gran lección y es lo centralizado que está el gobierno, sobre todo en el tema de la política social. La política social comprende el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda digna, y el Código de Descentralización del 2014 recentralizó esas competencias. Y yo creo que existen todos los estudios, todos los papers que tienen la evidencia de que cuando los servicios públicos, cuando la educación es descentralizada, esa educación es mejor. Los gobiernos públicos tienen la ventaja de estar cerca del ciudadano, cerca de sus necesidades y poder de alguna manera también tener un poder mucho regulatorio y de control mucho más cercano que permite que también los ciudadanos puedan comunicar sus necesidades de manera más, digamos, de manera más oportuna para la reacción que existe en la política pública. Yo cuando esta crisis sucedió, estaba en los Estados Unidos, la crisis me dejó varada en Miami, y alguna cosa que a mí me sorprendió era cómo los países asiáticos, en algún momento trabajé un año en la Universidad de Harvard Kennedy School, trabajé para un centro asiático en Singapur, y me desesperaba cómo ver con la tecnología y los algoritmos, la respuesta asiática era una respuesta inteligente y estratégica, mientras nosotros realmente no sabíamos cómo enfrentar esta crisis. Y le tocó al municipio de Guayaquil acabar asumiendo el manejo de la misma. Entonces, una primera lección es cómo hacemos que esas políticas sociales sean descentralizadas, cómo hacemos que esas políticas sociales sean participativas para que puedan ser más eficientes. Y obviamente esa descentralización tiene que venir acompañada de los recursos para que los gobiernos locales puedan trabajar de manera más efectiva. Así que yo creo que bueno, yo creo que también es importante en términos de evaluación, es mucho más rápido, digamos, el cambio del voto, digamos, el poder que tiene el voto de los ciudadanos para poder cambiar sus alcaldes de manera mucho más rápida que en el tema del gobierno central o la presidencia. Entonces, en ese sentido, creo que en Ecuador la lección aprendida es esa, ¿no? El tema de la descentralización, el tema del pensamiento estratégico y el tema del uso de las tecnologías también para poder dar soluciones. Mire que Guayaquil es una ciudad extremadamente digital. Es una ciudad que tiene 7.000 puntos de acceso a la internet y donde la acción de la alcaldía, que ahora se centra en las escuelas populares privadas, podría darse rápido de la educación, ¿no? Ecuador, Guayaquil es la cuna de muchísimas innovaciones a nivel del gobierno local y creo que está preparado para aceptar esos retos de la nueva política social. Muchísimas gracias por la intervención. La siguiente pregunta es de Daniel Segovia. Daniel, si nos puedes decir tu ciudad, a quién va dirigida y la pregunta. Buenos días con todos. Es un gusto poder participar acá en este conversatorio. Les saludo de acá desde la ciudad de La Tacunga. La pregunta va para la economista Natalie Selly. Mencionaba en su intervención el tema del talento humano. Justo puse mi comentario ahí, que la innovación pública tiene un reto en cuanto al tema de mantener a personas muy talentosas, ¿no?
Una de las primeras decisiones que hay en momentos de crisis básicamente es cortar el presupuesto, y es ahí cuando personas muy talentosas deciden irse a la parte privada. ¿Qué política pública se debería, en este caso, indistintamente de lo que estamos viviendo hoy por el tema de la pandemia, que espero que todos se encuentren bien? ¿Qué política pública deberíamos tratar de trabajar o de diseñar, de potencializar, si cabe el término, en este tema específico del talento versus el recorte de presupuestos de todos los gobiernos centrales? Bueno, muy buena. Su pregunta es la pregunta del millón. ¿Cómo atraemos talento humano al sector público, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que allí hay algunos en función de los, digamos, de los aciertos o en función de el trabajo que sea corroborable o la productividad del trabajo que sea corroborable. En Ecuador se intentó hacer eso en el año 2011, cuando se creó el Instituto de la Meritocracia, pero la política lo satanizó de tal manera era inconcebible para la política y para la sociedad ecuatoriana pensar en que un funcionario público podría ganar un incentivo por hacer bien su trabajo o por hacer mejor su trabajo, que una línea de base que el gobierno del presidente Correa tuvo que suspender aquel sistema de incentivos. Entonces yo creo que hay que generar incentivos que son de tipo social, incentivos donde el ciudadano se siente que está haciendo una función o que es parte de un grupo que está haciendo una función que genera un beneficio enorme a la sociedad. Yo creo que ese es el reto también como ciudadanos que tenemos, de darles ese valor, ese mérito a aquellos funcionarios públicos, que esté de moda ser funcionario público, que sea una actividad que la gente busca porque quiere hacer el bien, porque tiene que hacer esa vocación del servicio. No este constante crítica que tenemos a los funcionarios públicos, no esta constante satanización que tenemos de la función pública, que hemos llegado por los altos niveles de corrupción existentes. Es entendible el por qué hemos llegado a esa situación, pero obviamente tenemos que transformarla y cambiarla. Es decir, hay una serie de incentivos que son de orden social, de reconocimiento social, y hay otros temas que son los incentivos económicos, para que los actores puedan actuar de la manera que permita innovar y que permita generar resultados óptimos. Para eso también es necesario una institución que pueda evaluar de manera independiente los impactos de la política pública, porque si no tienes cómo evaluar los impactos de la política pública, ya Marcelo nos había indicado en su posición inicial, como si no tienes los impactos de la política pública, no puedes tomar decisiones, no puedes saber si esa acción fue ejecutada de manera eficiente y con el impacto esperado. Entonces necesitas de la conjunción de todos estos factores para que podamos tener funcionarios públicos, una burocracia que deje de ser burocracia con las connotaciones negativas que tiene el día de hoy. Y también una tecnocracia con el conocimiento de cómo aprovechar y tener un pensamiento estratégico y que tenga también las herramientas tecnológicas de su lado. Vanessa, ¿me permiten colarme en esta pregunta? Por supuesto, Marcelo. Es muy breve. Bienvenido, Marcelo. También le quiero dar algunas pistas. En primer lugar, me recordó tu pregunta, Daniel Segovia, una entrevista que hace unos años atrás le hacían a la primera ministra finlandesa y le preguntaban, Finlandia era un país de indicadores africanos al comienzo del siglo XX. Hoy día tiene 45.000 euros de renta per cápita y una sociedad que ha evolucionado bastante. Pero, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el secreto del éxito de Finlandia? Dijo, son tres cosas: educación, educación, educación. Para desarrollar talento, sea en el mundo privado, sea en el mundo público, tú necesitas necesariamente invertir fuertemente en educación. Todos los modelos educativos están fracasados actualmente, todos, incluso los países desarrollados. Finlandia, por ejemplo, en su nueva vuelta de la rueda de la modernización y de la transformación del país, por ejemplo, todos los
ya la educación formal dejó de transformarse en una caja para acumular conocimientos, sino que le desarrollan otro tipo de habilidades a los estudiantes. Resolución de problemas complejos, creatividad, actuar colaborativamente, etc. Los 2 últimos años de la secundaria ya no ven materias, sino que lo que hacen es ver cómo aplican las materias. En consecuencia, cuando uno sale del colegio y sabiendo integral y después nunca más la aplican en su vida, bueno, lo que se procura es que cuando tú salgas del secundaria, esos conocimientos que son producto de la interacción y donde tú verdaderamente, recurriendo a la metáfora del título del libro de Ken Robinson, descubres tu elemento, que es lo que te apasiona, que es un experto en temas educativos, un experto británico. Que lo que uno le mueve es allí donde está la chispa de la cosa. Cuando uno no sacas nada con salir con la cabeza llena, sino que tienes que salir con la cabeza amoblada. Y el talento atrae talento.